Para ti, hermano, que sufres. Orar y rezar es una manera excelente de vencer la soledad, el desaliento y la pena, apoyándote en ellos para recuperar las fuerzas y el valor para llevar el dolor y el sufrimiento. Buenos días, queridos hermanos, estamos en Pascua. El Señor resucitado está en medio de nosotros. Que el Señor bendiga de una manera particular a nuestros hermanos ancianos, enfermos, a quienes va dirigido este video. Que su luz resucitada les dé fortaleza a sus cuerpos, energía a sus vidas y sobre todo la fuerza del espíritu para que puedan compartir con el Señor ese dolor que hoy les está permitiendo vivir en sus cuerpos enfermos. Nuestra fe afirma que Dios no ha creado la enfermedad. La enfermedad entró en el mundo como consecuencia del pecado original cometido por Adán y Eva, cuando ellos, tentados por el demonio, abusando de su libertad, desobedecieron a Dios. Querían ser superiores a Dios mismo. De ahí en adelante, los pecados de toda persona, no hacen más que acrecentar en el mundo el sufrimiento y el dolor humano. Dios no ha creado el dolor ni la enfermedad, y ni mucho menos el pecado. Su vida ha sido una lucha completamente contra el pecado. Sin embargo, el mal y la muerte entran desde este momento, a causa del pecado del hombre. Ellos, pecado y muerte, entran en el mundo por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Desde ese momento, el amor de Dios se dirige hacia el ser humano, desde el momento de la creación, pero desde el momento del pecado, Dios no nos abandona a la muerte, sino que compadecido nos tiende la mano y se da la promesa de la redención por medio de Jesucristo. Yo pondré la enemistad entre tu descendencia y la suya, le dice Dios a la serpiente. Sin embargo, nosotros tenemos que vivir como personas limitadas este mal y tratar de sobrellevar la enfermedad directamente y la ancianidad como fruto precisamente de este pecado, pero que el Señor nos acompaña y nos da esa fortaleza para poder llegar hasta el día de Cristo Jesús, donde nos encontremos con Él. Ahí, ciertamente será la vida plena, la vida de gozo, la vida de paz. Por eso, para prepararnos, Dios ha enviado a su Hijo Jesús, quien murió y resucitó por nosotros. Resucitó para que nosotros confiáramos también en que un día resucitaríamos también con Él y tendríamos vida eterna con Dios. Y así nos liberamos del pecado y de la muerte. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el sentido de la enfermedad? Es importante, en particular, profundizar los textos de la Sagrada Escritura. Al final daremos una serie de textos que nos podrán iluminar diferentes aspectos del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. Incluso valdría la pena que nosotros leyéramos el libro de Job, leyéramos también el libro de Tobías. Es decir, son textos que al final nos están iluminando este camino de sufrimiento, enfermedad y muchas veces la muerte. El sentido último de la realidad puede encontrarse solamente a la luz de la fe. Solamente por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor humano. Solamente por Cristo y en Cristo podemos iluminar y encontrarle sentido de la muerte, que fuera del Evangelio, nos envuelve en absoluta oscuridad. Por eso en algún momento en las cartas de San Pablo, citando a los romanos, decía: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa no es nuestra fe. Esa es la fe de alguien que no cree en Cristo, si es que le pudiéramos llamar fe. Dios no se ahorró el sufrimiento, absolutamente. Incluso a su Hijo
le ofreció la cruz como un signo para nuestra redención, y Jesús vence al pecado con su resurrección, con la muerte en cruz. Él mismo pues sufre también estos efectos. La enfermedad, el sufrimiento, la violencia, la muerte son productos del pecado, y el Señor lo sufre, pero con su muerte en la cruz y sobre todo con su resurrección vence al pecado. La enfermedad toca a todo ser vivo, en algún momento de su vida, en todos sus niveles, desde el físico, el psicológico, el espiritual, el moral. Hay muchas enfermedades y es permanente, pero es un misterio. Al final es un enigma, pero el Señor está con nosotros. La ciencia y la técnica han ayudado, conforme va avanzando, a encontrar respuestas a las enfermedades. Pueden curarlas, pueden aliviarlas, pueden eliminarlas incluso en parte, pero no las pueden eliminar del todo. Hay enfermedades que no han encontrado una cura total. Pensemos en el SIDA, pensemos en el cáncer, pensemos incluso en el mismo COVID-19. Hay una cura temporal, pero tenemos que seguirnos cuidando a pesar de recibir una jeringa con la inyección o a pesar de usar un cubrebocas. Tenemos que seguirnos curando. No pueden eliminar todavía la enfermedad completamente. Sin embargo, el Señor pues nos da esa oportunidad para que nosotros encontremos una respuesta satisfactoria a través de la fe, encontrando en Él nuestro descanso y nuestra esperanza. Y sobre todo, pues la enfermedad, el sufrimiento y la muerte pasarán a un segundo plano cuando, destruidos para siempre, el Señor reine, el Señor impere, el Señor, como nos va a decir Pilar de Cerdán, se cristifique todas las cosas del mundo. En palabras de San Pablo, cuando Dios pues haga que todo tenga a Cristo por cabeza. Ahí encontraremos el verdadero sentido. Y al hermano enfermo, al hermano anciano, pues no está solo. Él puede unirse a Cristo ofreciendo su sacrificio, ofreciendo su oración, ofreciendo la postración o el hecho de estar en casa, encerrado, incomunicado muchísimas veces, algunos tristemente hasta abandonados. Pero esto es fructífero. San Juan Pablo II escribía una carta a los enfermos en el año de 1983 llamada Salvifici Doloris, y en la cual el Papa nos decía que el dolor humano, la ancianidad y la enfermedad pueden ser redentores si ellos lo ofrecen unidos a la pasión de Cristo con una intención completa, bien sea por la necesidad de la Iglesia o por una intención personal para ayudarnos a redimir y reencaminar a un familiar, a una amistad, una solicitud de oración. Entonces, nuestra enfermedad y nuestra ancianidad no son inútiles a los ojos de Dios. Podemos encontrar ahí serenamente y confiados en la voluntad divina, asumiendo la enfermedad como una participación en los dolores de Cristo. Van a quedar a continuación una serie de textos y temas para que nosotros en el interior de nuestro hogar podamos pues leer y caminar con nuestro Dios a su encuentro a través de la palabra de Dios, para que Él sea el bálsamo que se derrame sobre nosotros, para que Él, si es su voluntad, vaya aliviando nuestros dolores y nuestras enfermedades. A todos nuestros hermanos enfermos termino dándoles la bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Omnipotente y eterno Dios, que has preparado el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen María para que fuera digno sagrario de tu Hijo Jesús, concédenos por su valiosa intercesión vernos libres de todos los peligros y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que María, salud de los enfermos, quede con todos ustedes.